Muy bien, vamos a continuar. Nos habíamos quedado aquí, ¿verdad? Las 10 divisiones o las generaciones, ¿no? La primera parte es la creación, capítulo 1, versículo 1, del 2 al 13. Y empieza luego las generaciones. Estas son las generaciones, 2, 4, generaciones de los cielos y la simiente terrena. Luego la generación de Adán. Luego la generación de Noé. También las generaciones de los hijos de Noé. Las generaciones de Sem. Las generaciones de Taré y Abraham. Las generaciones de Ismael. Las generaciones de Isaac. Y las generaciones de Esaú. Y finalmente las generaciones de Jacob, ¿no? Que termina con José, ¿no? Que es el relato de el último hijo de Jacob, ¿no? Bien, eso lo han escrito. Si no, escríbalo. Pastor, un momentito, pastor, por favor. Ya. Le doy un tiempo. Pastor, entonces podemos decir que el libro de Génesis es el fundamento de todos los libros, ¿no? Claro. Sí, porque ahí vemos ¿cómo se llama? Estoy viendo ahí más o menos que una ilustración en lo que es la humanidad, lo que es también el pecado, la salvación, Sí, y sí, y lo que Dios después va a redimir al mundo. así es. Interesante, pastor. Amén. Claro. Y yo le damos la historia de la redención, que también puede ser la historia de la salvación, ¿no? Que empieza desde Génesis, ¿no? Y que muestra la gracia de Dios también, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más quiere hablar mientras escriben? Si no, si tienen Lacton, una Lacton, Pastor Sánchez, ese archivo, Pastor, usted nos envió en el grupo de seminario, ¿no? Sí lo tengo acá yo impreso. Ah, lo tienes, ya. Sí, ¿Se lo he enviado? ¿Cuándo lo he enviado? Junto a los la dos primera semana. archivos. Ya, bacán, sí lo he bajado. Allá se le envió, está excelente. Ya. Sí, he enviado unos documentos, ahí debe estar también, porque este es parte de ese documento y he añadido algunas cositas. Bien, seguimos entonces. Narraciones, ¿no? La narración se distingue de otro género literario, sobre todo por la emergencia del narrador, que se interpone entre la historia y el relato. En un libro o de historia, tal como se concibe hoy, no aparece el narrador. El narrador puede ser omnisciente, cuando uno tiene conocimiento incluso de lo que ocurrirá en el futuro o de los pensamientos internos de los personajes. A partir de aquí la narración juega con normas y técnicas diversas de tratar los personajes, las escenas y los sumarios, es decir, los resúmenes, los escenarios, el tiempo, el argumento, etcétera, ¿no? Sería bueno hacer un trabajo de un estudio narrativo en Génesis, ¿no? ¿Alguien tiene su audio encendido, por favor? Estamos ya escuchando el noticiero ahí. Ya. La exégesis clásica ha identificado varias formas literarias narrativas. Y desde esa perspectiva tenemos ahí la saga, ¿ya? La narración mítica y la leyenda, ¿no? Eso es por decir algunas formas, ¿no? Porque también está la oda, ¿no?
está los cánticos, ¿ya? Que nos habla también de elementos de narración, ¿no? Bueno, acá hay un temita, tiene 50 capítulos y 1526 versículos. Vamos a, en este tiempo que nos queda, tratar de hacer una especie de resumen, ¿no? De todo hasta el final. A ver, la creación. Temas sobre el relato bíblico de la creación. Hay dos temas, ¿sabían ustedes? Hay dos temas del relato bíblico, ¿no? Y acá, de paso, eso de la doble creación o recreación. Cuando hablamos de dos temas de relato de creación, está en el capítulo 1 y el otro está en el capítulo 1, 2, capítulo 2, ¿no? Capítulo 2. El capítulo 1 y el capítulo 2 son dos formas de creación que existe en el Génesis. Y puede ser que la forma en que aparece, algunos puedan decir que hay una confusión. Algunos inclusive dicen que, bueno, uno es de otro. Algunos sobre el asunto acá. ¿Ya? Pero en cuanto a la doble creación o recreación, que yo no estoy de acuerdo de paso, ¿no? Muchos eruditos dicen que Génesis 1.1 es la creación inicial, Pastor, la de no los sé si, comienzos. Pastor, no sé si Sí, podría comenzar, parece que se fue su señal y no hemos... a ver, ¿la señal mía se fue? No, no, se fue por 3 segundos. Ah, ya. Ya, estaba diciendo que entonces en, la, en este libro sobre la creación hay dos temas sobre el relato bíblico de la creación, dos momentos, diríamos así. Está en uno en el capítulo 1 y el otro está en el capítulo 2, ¿no? Esa doble creación, y voy a buscarle aquí un ratito, ya que estamos hablando de eso, podríamos trabajar también algo de, a ver cómo está, creo que está como antropología. A ver. Muy bien. ¿Es mi señal o no copio nada? Ya, me quedé callado nomás. Perdón, es que como no estoy en Trujillo, disculpe. Ya. En este trabajito de antropología, acá vamos, ahí está. Esto es la creación del hombre, pero también de esta creación, que la primera creación, que termina con la creación del hombre y la mujer, ¿no? Esta de aquí es desde el capítulo 2, ¿ve? Vamos a mirar acá. El relato sacerdotal es el de Génesis 1, 26 hasta el 2.4, ¿no? O sea, casi todo el capítulo 1 y con los primeros versículos del capítulo 2. Aquí está la palabra hagamos, ¿no? ¿Ya? Pero en el primer relato está esto, mientras que en el resto del relato dijo Dios, ¿no? Y haya orden, hágase. Y así fue, ¿no? Entonces, la única palabra que aparece hagamos en plural o en plural es cuando dice hagamos. Entonces, esa es una sorpresa ahí, ¿ya? Y lo otro es el culmine del texto que dice a nuestra imagen según nuestra semejanza. Imagen denota una representación plástica y semejanza designa una imagen abstracta, ¿no? Un parecido preciso. Pero la imagen también tiene que ver con aquello que proyecta, ¿no?
En el versículo 27 lo curioso está la palabra, la repetición del verbo bará, que es crear, ¿ya? En donde se ve que el hombre es también criatura, ¿ya? Otra relación aquí constitutiva del ser humano es la relación al tú. ¿Por qué? Porque va a ser no solamente varón, sino también me va a crear una mujer, ¿no? Y esto va ordenando entonces el hecho de la procreación también, ¿no? La formación y la multiplicación. Entonces hay una bipolaridad sexual, ¿no? Somos hombre o mujer, ¿no? Hombre o mujer o hombre y mujer, ¿no? Dos seres diferentes. No hay un tercero, solamente dos, ¿ya? Lo otro también es la bendición de Dios que habla de la condición de la fecundidad, que eso es importante para el mundo antiguo. La fecundidad era un elemento base para la vida, ¿no? De tal manera que inclusive había cultos a la fertilidad, ¿ya? Y en la antigüedad, la gente, las culturas antiguas, el paganismo justamente tiene que ver con el cuidado y el agradecimiento por la fertilidad a la tierra, sobre todo por el fruto que daba, porque está relacionado eso también, la fertilidad con el fruto, ¿no? Con los alimentos, ¿ya? Pero también con la relación, ¿no? Y la intimidad, ¿ya? Y que tiene que ver con nuevas vidas, ¿no? Bueno, eso es en el lado pagano y, y también aquí la bendición de Dios que hace énfasis en eso, en bendecir la fecundidad, ¿no? Pero que no se hace culto, no se ve en la Biblia en ningún momento culto a la fecundidad, por lo menos eso no ha sido la característica de Israel, ¿no? En los otros pueblos sí, los pueblos que estaban alrededor había estos cultos. Día 29 a 30, el régimen vegetariano que Dios instauró para todos los vivientes, ¿ya? Y esto implica otra cosa, es decir, le dio, dice, toda planta y toda hierba de la que produce la tierra será para comer, pero no le dice que coma los animales, ¿no? Es curioso esa figura, ¿no? Eh, Como no hay una orden de no comer carne o animales, entonces, pero no hay la prohibición tampoco, ¿ya? Entonces nadie ha hecho caso a eso, ¿no? O por lo menos en el cristianismo no se ha hecho caso a eso, ¿no? ¿Ya? Los judíos sí, pero tampoco son vegetarianos, ¿no? Los adventistas sí son vegetarianos, ¿ya? Porque ellos sí solamente comen vegetales. Bueno, la vida no precisa de la muerte para sostenerse. El régimen carnívoro entrará en la creación no por una ordenación divina, sino de la mano de la humanidad pecadora. Entonces el hombre cuando peca, entonces se vuelve carnívoro. Esa es una propuesta interesante. Ya saben ustedes, ¿ya? Que solamente si les gusta mucho la carne, ya saben que eso vino por causa del pecado, ¿no? Por pecado comemos carne. No, no debemos comer carne entonces. Ya. Bueno, en el Génesis no te dice nada, pues, ¿no? Con respecto a eso. Simplemente la orden es toda planta que da su fruto, ¿no? De la tierra, todo eso será para comer, le dice. ¿Ya? Pero no le dice todo animal que pisa la planta desde los pies o de la tierra, puedes comerlo. No dice nada de eso, ¿ya? Pero tampoco prohíbe. En todo caso, después del pecado, ahí sí se ve al hombre comiendo al animal, ¿no? Pastor, y quizás por eso los adventistas no comen eso, no comen No, pues, por eso no te comen, claro, porque por este hecho, claro que sí. Leen, en ese caso están leyendo bien el texto, ¿no? Ni los judíos, porque los judíos sí te comen carne, ¿ya? Solo que cae, claro, porque en ellos está la práctica de matar cordero, ¿no? ¿Ya? El sacrificio. Entonces eso ha llevado a ellos a tener esa característica, ¿no? De comer entonces el cordero, ¿no? O cabrito, animales, pero tienen que ser desangrados.
¿no? En todo un sistema. Bueno, aquí está el relato de la segunda creación, ¿ya? Génesis 2, 4b al 25. Contiene propiamente hablando un relato de la creación del mundo, sino del hombre, básicamente. Aunque habla de la creación también del mundo, es un resumen, y lo pone en diferente orden también de paso, ¿no? ¿Ya? El interés ya viste no versa tanto sobre el origen del mundo cuanto sobre el origen del mal, ¿no? Cómo explicar la existencia del mal como una realidad procedente y dependiente del Dios bueno. En el texto, tal y como ha llegado hasta nosotros, confluyen relatos que preexistieron separadamente en la tradición oral de Israel antes de que el relato del Génesis. Ahí está el poema babilónico de Enum Elish y la epopeya de Gilgamesh, ¿no? Bueno, en este relato del capítulo 2, aquí se ve la cuestión de la creación del mundo, no se detiene en eso, y está orientado más bien a un antropocentrismo o antropocéntricamente, ¿no? Es decir, el centro de este relato es el hombre. Dice en el versículo 5, no había hombre que labrase la tierra, ¿no? Entonces había que formar al hombre para eso. Versículo 7 se confirma el carácter unitario de la comprensión hebrea del ser humano. Lo que dio forma del polvo no es el cuerpo, sino al hombre. Lo que Dios insufla no es el alma, sino el aliento, que es la neshama, que es vocablo sinónimo de nefesh, ¿no? Nefesh o neshama, que algunos llaman alma, pero no es que tiene el hombre alma, el hombre es alma. O sea, somos almáticos. El resultado de esta operación en dos tiempos es el ser viviente, o como yo he mencionado, ser humano, ¿no? O una persona simplemente. De los versículos 8 al 17, el versículo 15, tomó Yahvé Dios al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y cuidase. Retoma el hilo de la relación del versículo 7. El concepto helenista de jardín paradisiaco como lugar de ocio contemplativo sucede en el de un paraíso, ¿no? Y eso no está en la Biblia, paraíso no está, pero que lo es en cuanto a espacio de la curiosidad humana. El Eden, ¿no? Esa es la figura. Pero ha pasado como figura de paraíso, ¿ya? Que es otra cosa, ¿ya? No voy a pararme en este aspecto, paraíso, el paradis, que tiene que ver con otra cosa. La película del paraíso continúa con la determinación de otro mandato que toma la forma de prohibición. Versículos 16 y 17. El hombre puede usar de todos los árboles del jardín, excepto uno. Con la imposición de este precepto, Dios le descubre al hombre su carácter de ser libre, ratificando su índole personal y responsable. El hombre entonces es libre, sí, puede comer de todo, dice. Ahí está su libertad. De uno solo es. No le prohibió todo, ¿no? Uno solo. Y por ese solo fue fallado, ¿no? Versículo 18 al 20. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda adecuada. Ahí hay otra cuestión, ¿no? No es ayuda idónea. La palabra no es idónea. Es una mala traducción. Es ayuda adecuada. Para ser efectivamente el tú de Dios, Adán necesita un tú humano, un ser que le sea a la vez semejante y diferente. Aquí está el concepto de alteridad. Alteridad, que es el otro, ¿no? Dios creó los animales y se los llevó al hombre, pero el hombre no puede encontrar en ellos su complemento. Versículo 21. Dios infunde en el hombre un profundo sueño porque el hombre no puede participar activamente en la creación de la mujer. Dios del costado del hombre hacia la mujer, antes de cerrar el costado abierto, lo rellena de carne, lo sella, porque la acción divina no deja huella. Aquí también hay otro detalle. En la Biblia dice que ha sido del costado, no dice de una costilla. Esa tradición de la costilla es bien católica, ¿no? Dios hace un ser igual en esencia al hombre, es de su misma naturaleza, es parte de él, pero diferente a él. La Biblia en la Reina Valera en el versículo 18 traduce idónea para él a la palabra kenedó, pero el significado de esa palabra es adecuada, ¿ya? En complemento,
diferente, en contrario, lo opuesto o enfrente a. La idea de Kene-do es que Dios le va a dar una mujer cara a cara, ¿no? Para que esté con él cara a cara. Ese Kene-do, ayuda enfrente, de ayuda adecuada, complementaria, ayuda opuesta. El énfasis está en esta parte, está en ayuda. Eser, que expresa la necesidad con ella. El hombre tenía su ser completo y puede hacer comunidad, generación, humanidad. La palabra Eser aparece en el sentido de la ayuda que da Dios o la ayuda que necesitamos. El sentido de la soledad del individuo es una forma de interpretar el texto y tiene connotaciones existenciales. Pero el texto muestra que el hecho de la unión de la primera pareja implicaba el comienzo de las generaciones y esto está en concordancia con la intención del texto. Estas son las generaciones, frase que aparece muchas veces en Génesis. Génesis 5.1, Génesis 5.6.9, Génesis 10.1, 11, 10 y 27. Muy bien. Versículo 22 y 23. Dios lleva a la mujer ante el hombre. Este no puede encontrarse casualmente con ella. Tiene que descubrirla, reconocerla y aceptarla libremente. El versículo 24. Adán y Eva son de verdad una sola carne. Esto implica una comunión de ser en dos personas distintas. Versículo 25. Se prepara el desencadenamiento del drama. Estaban desnudos sin avergonzarse. Hombre y mujer están frente a frente, mostrándose tales como son, ¿no? Así lo representa. Síntesis de los dos relatos. El hombre es criatura de Dios. Adán es coronación de la obra creativa divina. El hombre, además de su relación con Dios y con el mundo, también se relaciona con el tú. Ahí está el concepto de la alteridad que le he mencionado. Alteridad implica el otro, ¿no? Está el ego y el alter. Yo y el otro, o yo y tú, alter. El hombre aparece como una realidad unitaria. No hay esa idea de bipartita o tripartita, eso ya son conceptos posteriores que a veces nos enfrascamos en líos y en problemas de ese tipo y debates que no nos llevan a nada. En realidad la Biblia está mostrando que el hombre fue hecho de una manera, ¿no? Tiene una realidad unitaria. Ahora, ninguno de los dos relatos de la creación pretende informar sobre los aspectos científicos del origen del hombre. Ya eso creo que ya lo hemos mencionado también. Y una pregunta resalta aquí. ¿Génesis, historia o mito? El Génesis no es mito, aun cuando tenga elementos míticos, sino más bien es una narración histórica, ¿no? Que tiene mitos, sí hay mitos, ¿ya? Pero no tiene ese elemento, digamos, como fuente o base, ¿ya? Muy bien. Seguimos ahora con el otro documento. Aquí cuando habla de la doble creación o recreación, ya habla de otra cosa, ¿no? Que piensan que que hay una distancia entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Algunos. Ya creo que ahora ya no se piensa así, pero algunas teorías por ahí pueden pasar, ¿ya? Y que se toma como proceso después de la creación del principio, pero en realidad no hay nada en el texto que nos sugiera esa posibilidad. El relato es continuo y no hay corte, sino consecución, ¿ya? No sé si ustedes habrán oído esa teoría de la brecha, ¿ya? De que en Génesis 1.1 y con Génesis 1.2 hay una diferencia, ¿no? Dios creó y después ahí en ese intervalo vacío, ahí es donde Satanás se revela y entonces desordena todo lo que Dios ha creado, ¿no? Y Dios entonces tiene que volver a crear todo. Esa no es verdad, no es así. El relato que Dios, el versículo 1 está puesto como un corolario, es decir, un corolario se pone al final siempre, ¿ya? Pero
lo pone aquí. O sea, esa premisa aparece primero, ¿ya? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso resuena. Y luego después comienza ya el relato mismo, así, confirmando que eso es también así, que es verdad que Dios creó todo, ¿no? Bueno, en el occidente escribiríamos diferente. Eso lo hubiéramos escrito como un corolario al final, finalmente diciendo, bueno, Dios estuvo al principio creando todas las cosas. Él creó todo, como conclusión, es el creador. Pero aquí lo pone al comienzo, ¿no? Por otro lado, también en estas páginas se usan materiales mitológicos procedentes de las culturas del entorno. Ya mencionamos, ¿no? En la vista, el Enuma Elish, ¿no? Que viene a ser el relato mesopotámico de la creación. Y la epopeya de Gilgamesh, que viene a ser el Noé babilónico, ¿no? Entonces, eso está interpretándolo a la luz, todos esos relatos que aparecen aquí en estos relatos, bueno, estoy repitiendo ahí, estos relatos del Enuma Elish y el Gilgamesh, hay cierto material de esos mitos que el Génesis y la ley mosaica la va interpretando, ¿no? Le va dando un nuevo matiz, le va dando una visión diferente al propósito que corresponde o lo que la Biblia quiere mostrarte. O en este caso la Torá, mejor dicho. En forma de relato aparecen las grandes cuestiones de la humanidad. ¿Quién ha hecho el mundo? Dios. ¿Cómo empezó el hombre en la tierra? ¿No? Dios también interviene ahí. ¿De dónde le viene la inclinación al mal? Bueno, ¿y por qué el hombre mata a su hermano? Son los temas que están ahí de alguna manera y que son interrogantes que el libro mismo nos va desarrollando, ¿no? Y que sale ahí esas preguntas a partir del relato o de la lectura de ese relato, ¿no? Muy bien. El intento de armonizar estos textos con la ciencia es un error. Es puro y simple concordismo. No respeta la legítima autonomía de la ciencia ni la veracidad de la Biblia, que no pretende enseñar ciencia o historia, sino únicamente el camino de la salvación. Ese elemento sí hay que subrayarlo. Entonces la Biblia quiere mostrarnos el camino de salvación y Génesis es el inicio. Es competencia de la ciencia explicar cómo ha surgido el mundo y el hombre, elaborando teorías e hipótesis científicas basadas en métodos científicos. Y es competencia de la Biblia explicar para qué ha sido creado el hombre, qué es el hombre y quién lo ha creado, ¿no? Entonces, en las ciencias, pues se explica cómo surgió el mundo y el hombre, pero la Biblia explica por qué ha sido creado el hombre. O sea, hay un porqué, hay digamos, un propósito, ¿no? Otro aspecto que también tenemos que trabajar en los días de bíblicos son etapas, ¿no? No son días de 24 horas, sino épocas o etapas que se relatan en alusión a los 7 días de la semana. La palabra tiene varias significaciones. Días de 24 horas también puede ser un día de revelación, la visión que Dios mostró a Moisés sobre la creación en 6 días visionarios, ¿no? O también representa una etapa de edad geológica en el proceso creador, ¿no? Aquí está entonces el resumen de la creación, del primer relato de la creación, ¿no? Y aquí viene después el capítulo 2, el hombre en el huerto, se relata la creación específica del hombre y gozando de inmortalidad, trabajando la tierra. Y el hombre desde el inicio fue monógamo por orden de Dios, que estableció el matrimonio a la primera pareja. Eso es por lo menos en el relato que aparece en la Biblia, ¿no? Aparece como monógamo. No hay la idea de otra mujer, ¿no? En el relato del Bereshit o el Génesis, ¿no? La caída narra la desobediencia del hombre al mandamiento dado por Dios, lo que hace que el pecado se introduzca en la vida del hombre.
Esto con intervención de Satanás tentando a la mujer, sembrando duda y confianza a lo dicho por Dios. Dios no solamente ha creado el mundo del hombre, sino que ha diseñado para él un proyecto de armonía entre Dios, el hombre y su creación. El hombre rompe el proyecto de Dios rechazando el papel dirigente que Dios tiene sobre su vida porque desconfía de Dios y cree que Dios está imponiéndose con una ley injusta que le priva de poder ser Dios él mismo. Es lo que le planteó Satanás: no seréis como Dios. Es la palabra de la serpiente que termina por doblegar su voluntad. Y en esta confianza hacia Dios está el núcleo del pecado original, ¿no? Al romper con Dios, el hombre no se ha convertido en Dios, sino que ha roto consigo mismo, con sus semejantes y con la creación. ¿Qué quiere decir? Que el hombre se ha alienado, ¿no? La alienación es un concepto teológico que implica que el hombre ahora ha roto consigo mismo, es decir, tiene conflictos internos, también rompe y tiene conflictos con sus semejantes, eso es el conflicto exterior, y también tiene conflictos con la creación, con todo el universo, ¿no? Lo depreda, lo explota, trata de destruirla, ¿no? En fin. Consecuencia del mal, conocimiento del mal, pérdida de la comunión con Dios, corrupción del hombre y la sanción por el pecado, ¿no? Eso, de todas maneras, el texto nos muestra eso, que el hombre fue sacado del Edén, ¿no? Del lugar ahí, ¿ya? Y expulsado para que no quede ahí de ninguna manera. Ajá. Así es. Pero ojo que esa frase, cuando decimos que Satanás le tentó a la mujer sembrando duda y desconfianza a lo dicho por Dios, es el que lanza eso, es Satanás, ¿no? La mujer en todo caso no es más que un instrumento, ¿no? No le echemos la culpa a ella, ¿no? Más allá de lo que Pablo por ahí en un momento habla de eso, ¿no? De que por ella fue entró el pecado y que no sé cuánto. Eso de culpar a la mujer no es responsable. El hombre es el responsable. Pero hay una promesa de redención. La promesa primera aparece en Génesis 3:15. Empieza el programa de redención o programa de salvación. Dios viste con pieles al hombre, lo que presupone sacrificio y promete un salvador. Bien, entonces nace Caín, Abel y también Caín mata a Abel, ¿no? Por celos religiosos. Luego nace Set y de Caín nacen los hombres que pueblan la tierra. Y hay varios nombres de los que destaca. Lamec como primer bígamo y con él empieza la civilización. Los nombres que aparecen, hemos dicho en la Biblia, son cruciales para la narración, ¿no? Entonces hay otros personajes que de hecho nunca los vamos a conocer, pero que posiblemente hayan existido. Muy bien, eso también está bueno. No sé quién está escribiendo, pero lo está escribiendo muy bien. Ah, César. Está escribiendo de los detalles que te hemos puesto acá. Ya. En cuanto al diluvio, los hombres se corrompieron de tal manera que Dios levanta a Noé como mensajero, pregonero de justicia, para que los hombres se vuelvan a Dios. Ninguno hace caso al mensaje sobre el gran diluvio. Noé prepara un barco y salva a su familia y a los animales de la tierra. Viene la catástrofe y desaparece toda la humanidad. Dios empieza con la familia de Noé nuevamente a poblar la tierra hasta que los hombres se hacen fuertes. Antes de pasar a la etapa patriarcal, cuando hablamos de diluvio, acá hay un conflicto. Algunos dicen que el diluvio fue local y otros dicen que fue universal, ¿no? Es decir, que sucedió en toda la tierra, ¿no? Universal es una forma de decir, pero que ocurrió en toda la tierra. Son esas dos teorías, ¿no? Entonces, la posibilidad de que sea local en algunos casos y que como es parte de un relato de una familia,
y eso haya pasado a las generaciones también y a las culturas, porque este diluvio o la forma, eso aparece también en las preculturas, ¿ah? En culturas antiguas aparece también una historia de un diluvio, ¿no? Entonces, no sabemos si eso nos da al pie de que esto ha sido un, un evento pues en toda la Tierra o localizado en un solo sector, ¿ya? Y que de ahí la gente que salieron ahí contaron toda esta historia, entonces han dejado en en las culturas ese germen, ¿no? De este relato, y que lo van dando a la manera que ellos pues describen, ¿no? La etapa patriarcal, luego que Dios confunde al hombre en Babel, Dios ya no trata con la humanidad en general, sino fija su mirada en familias, hasta llegar a la etapa patriarcal. En esta etapa resaltan 4 nombres, ya mencionamos, ¿no? Y vamos a mirar aquí algo de eso. Como hemos dicho que hay muchos otros nombres, pero estos son importantes en cuanto al propósito de la revelación. Por eso están escritos, porque Dios quiere enseñarnos algo en base a la vida de ellos. Abraham, el gran hombre de fe y de obediencia a Dios, llamado por Dios desde una nación pagana para formar a partir de su generación un pueblo para Dios, ¿no? Por medio de la promesa de un descendiente. Aquí se ve el pacto de Dios con Abraham. Hay muchos acontecimientos de la vida de Abraham, como el hecho de tener un hijo, ¿no? En su sirvienta Agar, Ismael, padre de los árabes, pensando que así se cumplía la promesa. Dios tenía otros planes y lo ratificado. La compañía de Lot, lo de Sodoma, y al fin le nace el hijo prometido, ¿no? Es decir, ya no es Ismael, sino, ¿quién es? A ver, Isaac, ¿no? Génesis 12, la llamada de Abraham. La palabra y la promesa estaban al principio de la historia de la salvación. Yahvé dijo a Abraham: de ti haré una gran nación y te bendeciré. A la palabra de Dios, Abraham responde con la fe, confianza, esa confianza en Dios. Y aquí está un cuadrito de la alianza. La experiencia del encuentro entre Dios y Abraham se describe en términos de alianza o en pacto, ¿no? Pacto. 2 textos aquí, Génesis 15 y Génesis 17. Y 2 textos que según las teorías, según un supuesto esto, ¿no? La tradición yavista o la tradición sacerdotal. En Génesis 15 entonces se ve un pacto unilateral. Dios se compromete a darle a Abraham una tierra. Abraham no se compromete a nada, solamente a seguirlo, ¿no? A ser fiel, a obedecer en todo caso a Dios en cuanto a aquello que le había dicho. En Génesis 17, ahí está la tradición sacerdotal y ahí está el pacto bilateral. Entonces, en el uno es unilateral, es Dios nada más. Aquí este pacto es bilateral, quiere decir que el pacto se compromete a dos personas, ¿no? 2 instituciones. Dios se compromete a darle a Abraham una descendencia y una tierra. Aquí Abraham se compromete a guardar el pacto de la circuncisión, ¿no? Bien. Pasamos a Isaac. Es hijo de Abraham por la promesa de Dios. Abraham tuvo otro hijo anterior, ya hemos dicho, por medio de la esclava, es Ismael, y él va a ser el padre de los ismaelitas y de todos los árabes ahora, ¿no? En carácter fue igual a su padre, hasta cometió los mismos errores de Abraham, ya que mintió para supuestamente salvar la vida de su esposa. Pero fue tranquilo, pacífico, hombre de oración, muy hábil, próspero. Demoró para tener descendencia hasta que nace Jacob, Esaú primero y Jacob, ¿no? Los cuales tendrán riñas constantes por la preferencia de los padres hacia uno hacia el otro, ¿no?
Esaú era más bonachón para con Isaac y Jacob era jalado para la mamá, ¿no? O la mamá lo criaba. Eso, mira, se ve en la Biblia ese ejemplo, ¿no? De cuando no criamos bien a nuestros hijos y damos preferencia, ¿no? Un padre prefiere a uno y el otro padre prefiere a otro, y ahí vienen las riñas. Isaac, el hijo de la promesa, el hijo que Dios promete a Abraham, no llega. Abraham busca su propia forma de tener un hijo y así nace Ismael de Agar, la criada de Sara. Dios reafirma su promesa y le dice, mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes contarlas, ¿no? Génesis 15, 1, 56. Abraham cree en Dios, entonces Isaac nace, pero incomprensiblemente Dios pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Génesis 22. Esa es la prueba de la fe que exige fiarse totalmente de las promesas del futuro que trae la palabra de Dios. Aquí hay un detalle también en cuanto a esto, ¿no? Dios entonces le da, pide el sacrificio, y hay unas historias con respecto a sus teorías con respecto a eso. Algunos dicen que en el relato y en el hebreo da la idea de que es otro Dios el que le está hablando a Abraham, ¿ya? Para que le sacrifique, y es Dios que luego impide ese sacrificio. Bueno, eso es un relato o interpretación por ahí que alguien lo discutió, lo propaló en una clase por ahí, ¿ya? Pero esa idea no sería tan comprensible en el asunto ¿no? Dios pidiéndole que le sacrifique al hijo que le había dado. Más parece una prueba, en todo caso, ¿no? En fin, ahí está la figura, porque Dios finalmente no le quiso hacer ningún daño a Isaac, ¿no? Porque por ahí iba a venir la línea de descendencia. La prueba de la fe. Ah, claro, Abraham e Isaac engañaron pues al rey de Gerar, claro. Y luego Jacob de carácter bastante desordenado, autosuficiente, embaucador, porque su nombre significa eso, pero con visión espiritual. Y uno parece algo extraño, ¿no? ¿Cómo es posible? Tiene todas las cosas negativas, pero tenía visión espiritual. Bueno, ahí hay otros elementos y no vamos a juzgar a Jacob ni tampoco tratar de decir, bueno, si como Jacob ha sido así y Dios le perdona, entonces yo también me porto así también. No creo que se deba hacer eso. Él obtiene entonces la primogenitura de su hermano Esaú, que ya habíamos mencionado también en algún momento, y la bendición de su padre. Así pasa a él toda la promesa de Abraham. Tiene varios encuentros con Dios, tuvo 2 esposas y 2 concubinas, y de ellas le nacieron 12 hijos y una hija. Y los 12 van a ser, de ahí van a nacer las tribus de Israel, ¿no? Aquí hay un cuadro más que habla de los encuentros de Jacob con Dios. Génesis 28, encuentro en Betel. Jacob se encuentra con Dios durante el sueño en la escalera, símbolo de la subida y del movimiento hacia Dios, hacia lo alto. Ese lugar se convierte en Betel, así le pone el nombre, él le pone ese nombre, ¿no? Que significa casa de Dios. Bet, casa, el, Dios. Génesis 32, hay encuentro con el Jacob. Cuando regrese a Mesopotamia y antes de reencontrarse con Esaú, Jacob lucha toda la noche con un personaje en el torrente de Jacob. Jacob vence, pero es incapaz de conocer el nombre del personaje. Sin embargo, el personaje le cambia el nombre a Jacob. Y ahí sí, Jacob se convierte en Israel, es decir, el que lucha con Dios, que eso significa Israel. José, ahora, que es el último nombre esto es de los 4 personajes importantes. Uno de los 12 hijos de Jacob, el menor de sus hermanos, por los celos es vendido como esclavo a beduinos
y hacen creer a su padre que murió, y así llega a Egipto siendo esclavo de una oficial de Faraón, es decir, de Potifar. Y la mujer con engaños acusa a José de seducirla, por ese hecho expreso, y lleva a la cárcel, ¿no? Y ahí cuando sale cuando Faraón tiene un sueño que nadie le revela, y José lo interpreta, ¿no? Porque él ya se había ganado un poco la fama del soñador, o de que él sabía interpretar los sueños, ¿no? Porque ya lo estaba ejerciendo ahí en la cárcel, ¿no? Entonces José lo interpreta y es puesto como primer ministro de Economía para que comience un programa de prevención por los años de sequía y hambruna que venían. Dios envió a José a esa nación para proteger a los hijos de Israel y sus descendientes. José se encuentra con su padre Jacob. Y aquí está la narración pues, de José de Génesis 37 a 50. Ahí está toda la narrativa de José. Tabla de José, que constituye un relato en parte independiente dentro de la tabla de Abraham. Ahí aparece esta narración. El género literario es una novela sapiencial, ¿no? Es novela en el sentido que la narración también, que de paso es otro género que deberíamos haber puesto también, así como la oda, el mito y todo eso. La preocupación por o mítica, ¿no? Preocupación por el factor, todavía. Se relega a Dios a un papel más discreto en la narración y guía los hilos de la historia, pero sin tener que recurrir a voces o intervenciones milagrosas, porque no es necesario. Preocupación por el factor humano, por el ser humano en cuanto tal, típico de la naturaleza sapiencial. José es modelo de un príncipe educado. Comienza siendo un niño mimado, ¿no? ¿Ya? Pero que con el tiempo aprende la lección y sabe dominarse a sí mismo. Y el episodio de la mujer de Potifar aparece ahí también, ¿no? Como una cosa que parece, bueno, no es que distorsiona el relato, pero sí lo va a poner en otra condición y como que todo le sale mal a José, ¿no? ¿Ya? Bueno, él interpreta el sueño en Génesis 40-41 y llega a ser gobernador de Egipto, donde actúa con prudencia. Conecta la narrativa de los patriarcas con la estancia de Israel en Egipto. También eso es importante, ¿no? El Génesis relata la muerte de Jacob en Egipto y también la de José, el cual hace jurar a sus hermanos para que su cuerpo sea llevado el día que Dios lo saque hacia la tierra de la promesa, ¿no? Este libro evidencia un Dios eterno, infinito y creador. También nos muestra la aparición de Satanás. Comienza con, en el principio creó, y termina con las palabras en un ataúd. Curioso, ¿no? O sea, el Dios de la vida, el Dios que actúa en el principio, ¿no? Y que da vida, pero que luego al final del libro habla de una muerte, ¿no? ¿Ya? Que está en un ataúd. Está hablando de José, de Jacob, perdón. Todo lo que Dios comienza tiene un fin trágico por el hombre. Adán comenzó con Dios y cayó en desobediencia. Abel comenzó con Dios y cayó muerto por su hermano Caín. Noé comenzó con Dios y cayó de ebriedad. Abraham comenzó con Dios construyendo altares para Dios y su peregrinación posterior. Los hebreos indisciplinados y desobedientes, ¿no? Las palabras clave del libro: principio, hombre, pacto. Génesis relata el principio de los cielos y la tierra, las plantas y la vida animal. El hombre, la mujer, el pecado, la civilización y la obra de redención de Dios. El divino plan eterno de la salvación para la unidad, para la humanidad, se revela en el pacto que Dios establece con Abraham, ¿no? Ahí está claro, ese va a ser el eje que va a llevar hacia los otros pactos también, que son
En realidad no son otros pactos, es la misma, es la ratificación de algo que Dios ya había empezado. Tema, Dios crea al hombre a su propia imagen para tener comunión con él. El hombre es creado con cuerpo, alma y espíritu y libre albedrío para tomar decisiones a favor o en contra de Dios. Aunque pecamos, Dios no nos abandonará. A pesar de nuestras faltas, Dios nos ama y ve cuánto valor tenemos. El Señor tiene pues un plan para cada vida, ¿no? Que incluye salvación total, obediencia a su palabra, significa que Dios es total. Y tiene el amor de Dios y el poder para proveer y protegernos cuanto ponemos nuestra fe en Él. Muy bien, cuando ponemos entonces Dios nos da. Y esto es lo que va terminando ya el bosquejo del libro. ¿Ya? El comienzo de la humanidad, luego vida de Abraham, luego vida de Isaac y su familia, vida de Jacob y vida de José. Muy bien. Eso se los dejo a ustedes para que ahí lo vean. Pero básicamente para Israel era un plan como pueblo, ¿no? Como pueblo, que era para que ese pueblo sea bendita a todas las naciones, ¿no? O sea, la bendición iba a través de Israel. Y de hecho que las condiciones hubieran sido diferentes con respecto a lo de ahora, ¿no? Bien, abro entonces el espacio para conversación y vamos a la última parte ya. Preguntas, a ver, o comentarios. Pastor, yo siempre me he preguntado y justo lo estaba analizando, bueno, ahí dice, ¿no? Que debido a la responsabilidad, creo, ¿por qué no es posible, ya que la teología avanza, los estudios, cambiarle, ya no ponerle ley, sino como es el Pentateuco correctamente? ¿Sería imposible luchar con las editoriales o por qué en sí? No, no es eso, sino yo creo que hay también ciertas tradiciones que hemos mantenido dentro de nosotros y eso, cuando hablamos del estudio así serio de Génesis y de toda la Torá, llamarle ley ya pues no encaja. Eso está dentro de los estudios, de las investigaciones. Pero la tradición continúa y la iglesia utiliza así, o sea, plantea la ley a su propio criterio, a una visión que de repente pues tiene que ver con nosotros nada más y no tiene que ver con el relato específico de aquello que Dios está queriendo disponer eh, y plantear para el hombre, ¿no? ¿Mm? Ah, ya, pastor. Muchas gracias. Muy bien. ¿Qué más? Recuerde que hay un plan de Dios, ¿ya? Y dentro de ese plan está entonces mostrar la Torah. ¿Para qué? Para producir conducta que los lleva a vida, ¿no? Ese es el sentido, ¿ya? Si es solamente abandonarnos a la ley, solamente a la ley, entonces estaríamos cayendo pues en algo que no es lo correcto, ¿no? ¿Ya? En el vacío estaríamos. ¿Alguien más? Como en este relato que estamos haciendo, lo hemos hecho así sumariamente, pero sin dejar de lado el sentido que el texto lo demanda, ¿no? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Está de acuerdo? ¿Algo falta? Ya, ¿lo han copiado esto también? ¿Ya? Muy bien, pastor. Ya. Eso es falta. Ah, están escribiendo, por eso están calladitos. Ya estamos por terminar ya. Ya. No, Solo por eso quería la intervención de ustedes. solamente algunos términos que encontramos en la Biblia que están cambiados. Por ejemplo, en el relato que usted dice, de acuerdo al libro, en la Biblia dice, por decir, ¿no? Compañera idónea, como mencionó antes, y que no es así. Pero la Ajá. Biblia lo dice, pastor, y eso como que un poco como que nos confunde, ¿no? No, es que la Biblia no dice, eso es la traducción, la versión dice eso.
no la Biblia. La Biblia en el original no aparece, más bien, ¿ya? Mm. Entonces eso está en la traducción, ¿ya? Y hay otras Al traducciones menos que Reina ayudan. Valera lo dice así, ¿no? Claro, Reina Valera lo dice, ya, ya, sí, eso sí. Pero también la misma Reina Valera creo que también ahora ya está variando esos aspectos. No sé cómo dirá esta de aquí, que es la versión contemporánea. A ver. eh, ujú. Mire, en esta Reina Valera contemporánea dice, no está bien que el hombre esté solo, le haré una ayuda a su medida. ¿Mm? Esa es la misma Reina Reina Valera, Valera sí, es Reina Valera contemporánea, contemporánea. ya, la Reina Valera contemporánea, RBC, ya. ¿Esa es moderna la contemporánea o es antigua? Contemporánea. No, es contemporánea, es de ahora, de este tiempo. ¿Mm? Pastor, el canto del arco, bueno, o las clases de arco lo comparan con la Torá. Eso es lo que un poco no me quedó muy claro. De lo que sí entendí era que como el arco, ¿no? O sea, si fallas es como pecar, ¿no? Si fallas el tiro al blanco, ¿no? Algo así. Ah, ya, Pero no, sí, claro, claro que sí, o no sea, le entendí mucho el sentido principal. ya. No, pero eso es solamente una ilustración. Está buena, gracias. Que me saca hacer mejor solo. No, es que la idea de idónea, de paso, y nosotros los evangélicos hemos sembrado una cuestión que está fuera de la Biblia. Más bien está dentro de la afirmación de la costumbre latina del dominio del hombre sobre la mujer, o sea, el machismo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ayuda idónea, es que yo necesito para mí alguien que me ayude, alguien que me apoye y que entonces las cosas que yo no hago, lo haga ella, ¿no? Entonces, que se dedique a la cocina, bueno, todos los detalles que algunos creen que eso es parte de las actividades de la mujer. Y eso no es la figura. Acá está mirando más bien la idea de que el hombre, la mujer está puesta frente a frente en el hombre. Es una ayuda adecuada, una ayuda complementaria, pero que es como el otro, ¿no? Es la ayuda diferente, que va a estar cara a cara y que en algunos hasta lo traducen como ayuda opuesta, ¿no? Pero opuesta no para oponerse, ojo, no es para que ella se oponga al hombre, no, sino que es ayuda contraria, que decir que es ayuda diferente a él, ¿no? ¿Ya? Y ayuda, en el término bíblico, es de aquella persona que necesita, que necesita de fortaleza, ¿no? Por ejemplo, hay un salmo que dice, mi ayuda eres tú. O sea, ese Dios es el Eser para el hombre, ¿no? Así es, claro. Pero, Mm, Pastor Luis, Sí, eh, claro, ahí el término es que, o sea, Dios hizo a la mujer, o sea, hizo al hombre, pero hizo a la mujer de compañero, o sea, es una promesa de Dios, o sea, es compañera, hizo, sí, hizo que el hombre no se quedara solo, entonces, claro, pero o sea, ya, pensó en la familia, pensó en matrimonio, así entonces es, no es dable que el hombre y la mujer se queden solos, porque es una promesa que Dios ya dio también. claro. No es que no habla que la soledad, sino que es necesario que el hombre con la mujer para hacer sociedad, ¿no? Porque ese es el propósito de Génesis 1:28, ¿no? Fructificados y multiplicados, ¿no? Entonces, de ese sentido está la necesidad de no estar solo, ¿ya? Pero la soledad no es una cosa negativa, ojo, no es una cosa negativa, no es esa idea, ¿no? Es como la frase que algunos dicen, ¿no? Que mejor estar solo que mal acompañado. La compañía sí es necesaria, sí, ¿ya?
pero hay que entender que esa ayuda es complementaria, ¿ya? No es para competir, no es para que ella se imponga sobre él y también no es para que él se imponga sobre ella, ¿ya? No es esa idea, es para que compartan juntos, para que hagan la empresa del matrimonio, la empresa de la sociedad. Ellos tenían que desarrollar eso porque eran los encargados de poblar la tierra, ¿no? Entonces tenían que estar a la par en muchas cosas, ¿no? ¿No? Y parece que eso no funcionó bien, ¿no? Por eso es que cuando viene la tentación, la mujer pues le comparte al varón y el varón también entra en el asunto y como parece que ellos siempre se ponían en acuerdo, bueno, pues él tomó y asumió el asunto, ¿no? ¿Ya? Pero no tuvo responsabilidad después o no asumió su responsabilidad el hombre, ¿no? Quiso culparla a ella y ella la culpó a la serpiente y al final la serpiente no tuvo a quién culpar, ¿no? Ahí terminó todo el asunto. Sí. Pero en fin, en los resultados sabemos que hubo pues conflicto. Y el conflicto primero que va a aparecer es el conflicto con la tierra. Pero también conflicto en el dolor, porque ella tenía que fructificar y ahora va a haber complicación en eso. Y también en la bendición de labrar, de trabajar, que fue del inicio, ahora se convierte en oposición, ¿no? Y le va a costar al hombre, porque así lo dice, espinos y cardos de la tierra te va a dar, o sea, no va a ser propicia para ti ahora tienes que luchar contra eso, ¿no? Muy bien. Pastor, disculpe, Sí, buenas noches. Usted mencionó que Eva fue formada del costado de Adán, ¿no? Y no sí, de la costilla. sí, porque Y no, la la palabra costilla costilla no solamente era, aparece en la Biblia. Y bueno, en también la Reina Valera sí aparece, pastor. en la Dice, Reina tomó un Valera, pedazo de su pero la costilla. Reina Valera no es la versión original. Ujú. Bien. Dice aquí, mira, es la Reina Valera actualizada o Versículo 21. contemporánea. Dice acá, este, Dios, el Señor hizo que Adán cayera en un sueño y mientras dormía le sacó una de sus costillas y luego cerró esa parte de su cuerpo. Esa palabra costilla no está en el hebreo, el original no está. ¿Ya? No sé cómo En está. la Reina Valera de 1960, ahí sí está, pastor, ahí dice de la costilla. Claro, pues sí, sí. Pero Mm. vuelvo a mencionar, pues que es una versión nada más, no es la Reina Valera, no es la versión original. Claro, son traducciones, pues, ¿no? Y eso ya, la traducción obviamente se basa en una interpretación de acuerdo a lo que se haga. Por ejemplo, hay Claro, versiones no, y actuales que no. además, claro, y nos cuesta a nosotros porque ya con eso hemos hecho toda una tradición también, ¿no? Hemos crecido con esta Pastor, versión, es así que de cierto. repente se nos podría hacer extraño o lo lógico es de repente creer que es lo correcto, la correcta traducción, lo que se aparece en la Biblia, bueno. Acá también sale como costilla, sí. Ya. Es cierto, así con esa traducción, con la Reina Valera casi hemos crecido, pastor. Entonces lo recomendable sería tener todas las versiones Claro, todas las para ver cómo versiones. están Ya. interpretadas, Y en el claro. texto hebreo también cómo aparece, ¿no? ¿No? Claro. ¿Ya? Ujú. Ese es del otro. Bueno, eh, al final viene la complicación. Está bien, Sí, pastor. claro. Pero muy No, buena su interpretación. pero más el asunto es que hemos hecho tradición de este tipo de cosas también. Pero otro, yo voy a otra, ¿no? Yo veo que las iglesias reformadas son anticatólicas muy fuertes, echar la culpa a ellas, pero hay muchas cosas de conceptos católicos que han entrado en nosotros. Eso de la costilla es bien católico, ¿ya? Lo de ayuda idónea también es bien católico, pero está en La el lenguaje Reina Valera evangélico. lo tiene. No, correcto, la Mm. Reina Valera lo traduce de esa manera, ¿ya? Pero también habría que pensar cómo es En ese sentido. que Casiodoro, pues, porque Casiodoro es reina, ¿por qué puso así, no? Porque el texto original no contiene esa palabra, esa frase, o a menos que haya utilizado, pues, la vulgata, ¿no? Para tratar
y la Vulgata es una traducción al latín, ¿no? No es tampoco original, pero que la Iglesia Católica sí la ponía como el texto original. ¿Ya? Ahí hay todo un conflicto que no nos vamos a meter por el momento, ¿no? Pero sí hay que ver, y claro, cómo eso que le estoy diciendo, ustedes no van a ir, bueno, está entonces idónea y tampoco aparece costilla, entonces no, eso va a causar problemas en la iglesia. Hay que sopesar el asunto, hay que analizarlo bonito, todo, para darnos cuenta de qué cosa es lo que ha querido decir el texto en la seguridad de que ese texto nos está bendiciendo. Yo lo que vuelvo es a la relación del hombre con la mujer, ¿no? ¿Ya? Y la necesidad de apoyo entre uno y otro, ¿no? Esa es la figura. Y sobre todo el éser, éser es la palabra ayuda, ¿ya? Siempre aparece en sentido de que necesito de algo para mi apoyo, porque, o en la parte débil que tengo, ¿no? Entonces, a ese modo le dice Dios, el salmista a Dios, ¿no? Mi ayuda eres tú, es decir, tú eres mi éser, tú eres el que me protege, ¿no? Dios es el éser. Y desde esa dimensión, en Génesis pone a la mujer como éser, ¿m? Como la ayuda que necesita el hombre, la protección que necesita el hombre en la mujer. Y no es al revés, ¿eh? Nosotros hemos contado nuestra historia en Estados Unidos, que es el hombre el que protege. Pero éser es una palabra que implica protección. Entonces eso cambia nuestra visión de las cosas, ¿no? Estoy yendo al texto en hebreo, a eso me refiero, ¿no? Bueno, de todas maneras, ahí está la tradición y ese es lo que estamos comentando y sigue la tradición nuestra en la iglesia, ¿no? ¿Eso cuándo terminará? No sé, no lo sé. Pastor, y Sí, si no fue de la costilla, ¿de qué parte del costado les de cualquier parte, no importa no importa, es que no necesita ser de una costilla específicamente, ¿no? Ya, simplemente fue del costado. ¿Ya? Costado es lo que dice la Biblia. ¿Ya? Así como somos espíritu, alma, almistas, del soplo. Similar será la interpretación, ¿no, pastor? Claro, claro, igual también en ese asunto, pues, ¿no? No, o sea, hay que tener cuidado Nos ha con roto. Ya ves. matizar esas cosas que ya están dadas en nosotros para tratar de darle una figura de relevancia al varón frente a la mujer, ¿no? Que desde el Génesis queremos ya desear que ponerla a ellas a un costado para darle solamente la intervención al hombre, ¿no? ¿Ya? Mm. Ese es el asunto que la Biblia te va demarcando ya, ¿no? Y antes inclusive que haya el conflicto ¿no? Entre el hombre y la mujer. ¿No? Muy bien. Bien, pastor. Estamos en eso entonces. ¿Algo más hay? O sea, o les ha causado un dolor de cabeza o una explosión en la cabeza Entonces, eso. pastor, no tenemos que confiarnos mucho de la Reina Valera. No, no, es que no se trata de desconfiar de la Reina Valera. Había Tampoco también estamos... visto un comentario, disculpe, en la parte donde Abraham y su esposa llegaron a Egipto. Y Ya, bueno, pues él mintió, pues, ¿no? De que era su hermana. Y sí, ahí la escritura dice que el faraón la tomó por mujer. sí, Entonces, sí la conoció, como dicen, ¿no? En su tiempo. Sí tuvieron relaciones. sí, sí. Sí. Parece que sí, en el texto original eso es lo que pasa. Sí. Porque aquí también la Reina Valera nos hace entender de que no lo Suaviza tuvo. el asunto, suaviza y le cambia la figura ahí. Sí. Ujú. Y eso no sé si ha sido de Caso de Oro o quizá los revisores, ¿no? No sé, de repente puede ser por ahí. ¿Ya? Pero hay algunos elementos que tratan de suavizar el texto y los revisores de la Reina Valera le llaman atenuación, ¿ya? Y usan una eufemismo, le llaman, eufemismo. O sea,
usan una palabra buena para cambiar la palabra que es demasiado fuerte, ¿no? Bien. Es como, por ejemplo, la 909 en Sofonías 1.12. Yo siempre pongo ese ejemplo. Sofonías 1.11 dice, yo te visito con linterna, dice, escudriño, dice, ¿no? A todo hombre que está sentado, el que está sentado, ¿no? Sobre sus heces, dice, ¿no? El que está sentado tomando su vino y que está en sus heces, ¿no? O sea, que está haciendo su necesidad. Y ahí dice que Dios, él dice, Dios no hará ni mal ni bien, ¿no? Bien. Interesante. Entonces, ese es lo que dice en el texto así, pero en otro aparece, en la 60 aparece más suave. Dice que yo escudriño con linterna a los que están sentados por los que están como el vino asentado, dice, diciendo, Dios no hará ni mal ni bien, ¿ya? Y pone al vino sentado y no lo pone al hombre sentado, ¿no? Haciendo sus heces, ¿no? Porque está hablando de eso, ¿no? Del hombre que está borracho y que está haciendo sus heces, ¿no? O sea, está haciendo su necesidad. Y de ahí está hablando la idea con Dios, ¿no? O está pensando ahí, ¿no? Que Dios no le va a hacer nada y esto, ¿no? En fin. O sea que si supiéramos toda, o bueno, digamos, más profundamente los términos y las traducciones verdaderas, yo creo que hasta cambiaría nuestra forma de predicar, ¿verdad? En algunas cosas. No solamente la forma de predicar, que inclusive teníamos más bien una manera de actuar y una visión mejor de la vida, ¿no? Y serían mejores las relaciones con la mujer, ¿no? ¿No? Aunque eso no, también es una cuestión de contradicción porque nuestro contexto social también no nos impide. De todas maneras, por más que tú tengas una visión más de compañía, de estar juntos, el varón siempre tiene las de querer tener el dominio, ¿no? Y eso ya es cultural. Pastor, Sí. en la Biblia de la Nueva Versión Internacional también cambia las terminologías mucho. Es diferente, ¿no? Que Reina Valera en muchos términos. Ah, sí, claro. Claro, porque está haciendo uso del texto, pues, del original, ¿no? Aparece de otro modo. Sí. De paso, no sé cómo dirá la NBI, pero ya nos estamos yendo. Ya. Por acá tengo creo que una NBI y para ir terminando. La siguiente clase. Ya. Sí, ya quedará la siguiente clase, ¿no? Ya están agotados. Pero ya los dejé con las ganas de Muestre el libro. Ah, No, es más, pastor, tendríamos ahora ya que estar más atentos en el término esto de la interpretación de todas las Biblias, de todas claro. las escrituras. Ujú. Claro que sí, eso sí hay que tener cuidado, ¿no? Porque si no vamos a tener Voy a tener que complicaciones. viajar a Lima a comprarme mis Biblias, porque acá en Trujillo no hay mucha variedad más que traen, creo, de Lima. Ah, mira, a ver. En una ocasión, pastor, escuché a un pastor que sabía griego y hebreo y nos mencionó que la Reina Valera estaba como que un poco mal traducido. Entonces, como en pensamiento yo decía, ¿y qué pasaría mejor si el pastor, pues, que sabe tanto griego y hebreo, podría también sacar su versión, ¿no? Su traducción? ¿Es posible? Hay versiones que se han traducido, claro que hay nuevas versiones, ¿no? José Chávez ha hecho su propia versión, ¿no? Y de paso todas las versiones pues son hechas así, ¿no? Casiodoro ha sido un hombre, ¿no? O sea, él ha hecho su versión, ¿no? Entonces eso son versiones y nada más, pero que también representan pues a la Biblia, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que, para eso, esto se arregla con lo que mencionaron a usted algunos, ¿no? Hay que usar todas las versiones, hay que usar todas las versiones, no hay que desechar ninguna. Claro. Ahora,
tampoco hay que creer que las versiones nuevas están perfectas. Eso tampoco es así. No son perfectas. Ninguna versión, ninguna traducción es perfecta. Solo el texto original es perfecto, ¿no? Ujú. Pastor, un favor. La semana pasada usted explicó sobre los trabajos, pero tuve el error de no apuntar. Porque yo había pensado hablar Está en el en la... sílabus. ya, listo, El pastor. Ya, sílabus lo para tomar. tiene. Ya, listo. Ahí puse, miren, ahora para que ya vamos cerrando. En el sílabus dice ahí. A ver. A la semana siguiente pasar las siguientes lecturas, ¿no? Sí, sí. Yo mencioné que lo que tienen que traerme es las preguntas. ¿Ya? Ya le hice mis preguntas, doctor. Ya me contestó también. No de las preguntas que salen de la clase, sino de las lecturas, ¿no? Sí, pues, Pastor, una consulta. Yo no sé si saqué las preguntas del material correcto, porque en mi caso yo lo he sacado de este material que hablaba justamente de la Septuaginta y de la ley y todo. Ya. Ya, está bien. Nos vemos. Porque ¿son las que usted ha puesto en el grupo del seminario o cuáles son? ¿Qué cosa? ¿Las lecturas? Sí, porque yo bajé las lecturas que están en el grupo del seminario, pero no sé si son esas o... La Torá. Por ejemplo, yo estaba buscando lo que usted estaba leyendo y En el no... sílabo, hermano Gastelú. En el sílabus En el está. sílabo está qué página y de qué libro se va a leer, hermano Gastelú. ya, Ahí listo, está. ya, muchas gracias. Sí, vea, revisen el sílabus, ahí está todo. Acá está, ve, acá está, ¿ve? Ese es el sílabo. Miren, la primera ya es de Moisés Chávez, eso es la lectura, de la primera lectura, y más esta de aquí, que decíamos, ¿no? Ya, porque recuerden que son 6, 7 clases, esta es la segunda, entonces ya tendríamos la segunda es esta de la 9 al 15, la tercera del 16 al 18, y la cuarta de página 19 a 22 al 23 a 26. ¿Ya? O sea, hay que Esta mandarle quinta, a su inbox las preguntas, ¿verdad? sí, Ya, sí. pastor, Quinta justamente yo lectura refería a 27 eso. a 29. Esa primera, segunda, tercera lectura son páginas de qué material? ¿Del de De Moisés Moisés Chávez? Chávez, sí, Moisés El Chávez. Moisés Chávez, Esa era la hermano. pregunta, ya, eso es lo que no entendía. Pastor, Tengo 46 discúlpame. páginas, ¿Le vamos Y a luego mandar las está preguntas a su la WhatsApp de o lo vamos a la hacer de a las... Félix y la de Alejandro Félix también, el Pentateuco, porque eso yo le he enviado los libros. Claro, me mandan las preguntas, así como me mandan ustedes los trabajos, me mandan las preguntas a mi correo. ¿Ya? Ya Mejor, está. creo que vamos a hacerlo así. ¿Ya? Pastor, Ya hablamos. pero Pastor, ¿al en correo o clase al hemos WhatsApp? hecho tres hermanos, hemos preguntado Sí, 3 nomás. esta clase. Sí, pues, 3 nada más han hecho, los demás no lo han hecho, pero en todo caso, ya hemos dicho, háganlo entonces en una hoja y sus preguntas, y ahí ya con eso ya tengo la referencia que todos han hecho el trabajo. ¿Ya? Ya, pastor, entonces hay que Pastor, pero yo le presentarlo había por preguntado escrito. el ¿Se por lo qué no podemos se mandar por puede WhatsApp? cambiar Reina Valera. Ah, no, ya, pero esa es otra cuestión. Esa pregunta sobre las versiones de la Biblia no están dentro del No, texto de no, Moisés. del Torá, perdón, ¿por qué no se podía cambiar el Torá, el corazón, el canto del arco? Por eso le hice las preguntas, no le he mandado su inbox, Ah, pero ya entiendo eso. Ya, eso tiene que ver con esto que está aquí en el documento. claro, por eso le hice las Ese preguntas. está, ese es, Sílabo, Esas pastor. son eso sí preguntas. es, Sí, eso es sí. parte de la lectura, pastor. Claro, eso sí, Podría considerarme en todo caso, profesor. eso sí, eso está considerado. Ya, Tienes ya. tu 20, Pastor, tu estrellita. Gracias, pastor, hermano una Máximo. consulta. ¿Te refieres a En esta el caso figura yo... que está por acá, no? Eso. Sí, le hice esa pregunta del arco Claro. y por qué no se podía cambiar la Torá por la presión o por qué, ¿no? No, porque acá está haciendo una análisis lingüístico, ¿ya?
Y, Son mis preguntas, y- pastor, para que me considere. no, ya sé, pero te estoy respondiendo, pues, ¿ya? Que tiene que ver con el aspecto lingüístico y de ahí saca su conclusión, ¿ya? Por eso dice aquí que la Torá es el conjunto sistematizado de las instituciones divinas para que el pueblo de Dios, como entidad colectiva, así como cada individuo de manera personal, pueda ser guiado para darle en el blanco de su vida lo que respecta al propósito de Dios para su vida. Es lo mismo que yo estaba hablando, ¿no? Es el Ujú. plan, el propósito que Dios te da. No cumples con eso, has fallado, has pecado. Eso es. En la exposición estaba hablando de eso, ¿ya? Pero no he mencionado el arco, pues, en un momento, ¿no? ¿No? El arco solamente es una forma de expresar, ¿eh? que cuando uno es instruido, ¿no es cierto?, para hacer una tarea, ya tiene que dar en el bull, en el punto. Si no lo das, entonces te estás equivocando, ¿no? ¿Ves? Por eso lo opuesto a acertar y tener éxito mediante la instrucción divina es fallar o fracasar. Por eso otro verbo hebreo es el verbo hatá, que se traduce fallar o errar en el blanco, o de manera más generalizada, pecar. Es el pecar, es fracasar con respecto a la voluntad de Dios y fracasar con la implementación de nuestra propia existencia. Entonces es esta forma, esta palabra hatá, que es fallar, es errar en el blanco. ¿Ya? Eso es lo que está tratando de explicar acá. No está diciendo que Torah es fallar, ¿no? La Torah simplemente es enseñanza, instrucción. Aquí está, ¿no? Enseñanza, instrucción. Sinónimo de instrucción prácticamente, quería Claro, decir. claro. Ya. Pastor, pero Eso creo yo. es importante las traducciones, porque mire, justo yo comenté en Reina Valera Gómez, Jeremías 17 dice, yo Jehová escudriño el corazón, que pruebo los riñones. Pero en Reina Valera 60 dice, yo Jehová que escudriño la mente y pruebo el corazón. Esa palabra puede cambiar toda una prédica, nos puede cambiar el sentido Pero es en la que enseñanza. ahí hay que trabajar bien, porque la Reina Valera Gómez no te la recomiendo. No No digo, te la pero si recomiendo. no, si, claro, por ejemplo, yo, antes de esto que usted nos está enseñando, quizás hubiéramos cambiado toda la enseñanza en una iglesia, ¿no? Claro, Que ponga- no, es que como vemos nosotros una Biblia y dicho, bueno, yo confío que esa es la Biblia y es palabra de Dios, y está bien, ese es un principio, está bueno, pero el mensaje, lo que tiene la Biblia, ahí está, eso es inspirado por Dios, pero muchas veces las traducciones ya tienen su propia conveniencia, o el traductor ha querido ponerle algo, o un matiz que tiene, o su propia teología, y la Reina Valera Gómez, porque no se atreve todavía a poner su apellido Gómez a la Reina Valera, le da otro sentido y le da sus puntos de vista de este señor Gómez, ¿ya? Que trata de afirmar ciertas cosas que no dice la Biblia, sino que simplemente los tiene él, ¿no? ¿No? Claro, pastor, por eso es que justo es bueno poder trabajar con varias versiones y comparar, o sea, no tener a una como verdadera, porque como usted dijo, son traducciones, ¿no? Y por Claro, eso necesitamos estudiar el griego y el hebreo para ver el significado original y los sentidos para poder ver qué es lo que dice el original y a partir de eso poder trabajar mejor. El uso de los idiomas ayuda bastante realmente para tener una buena orientación en cuanto al mensaje, ¿no? Pastor, claro. son 10 y 20. Nos Ya, vemos. ya vamos, ya nos estamos viendo ya, ahora sí, ya, vamos, porque ya, Nos yo quería Próxima terminar antes de clase las 10, empezamos 7 y 20. ya, ya. Quiero terminar a las 10, no se puede. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Mucho hablan los hermanos. No, hablen el momento que tienen que hablar, ahí hay que hacerlo, Claro. ¿ya? Ya, Muy bien, Quedamos hasta la próxima Bendiciones, buenas semana. noches. bendiciones, hermano, que Dios le bendiga a cada uno. Caso cerrado. Bendiciones. Buenas noches, pastor. Buenas noches, Pastor, hermanos. bendiciones. Buenas noches, hermano. Mañana. Buenas noches, Cierro, maestro. ya.